Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo desde Facebook en el grupo de estudiantes de la Biblia. Como se habrán dado cuenta, vamos a comenzar la transmisión, vamos a dar la transmisión en Facebook directamente. Vamos a dejar la transmisión de a través de Zoom para después de este comentario que vamos a hacer. El comentario tiene que ver con el estudio del capítulo 16 del Evangelio de Juan, que vamos a dar ahorita, y para después vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que fue precisamente la publicación que nos acaba de compartir Enis. Así es de que por esa razón estamos transmitiendo directamente desde Facebook. ¿Ok? Nada más si me pueden confirmar, por favor, si por ahí ya estamos transmitiendo en vivo. Parece que sí. Ok. Bien, les pido por favor que me acompañen en sus Biblias y vamos a consagrar este tiempo con una oración. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan hermoso que estamos teniendo, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre eterno. Gracias porque prometiste que tu palabra iba a salir desde Sión, iba a alimentar a las naciones. Estamos confiados, Señor, en esa promesa que nos diste y estamos esperando, Padre eterno, que tú derrames tu espíritu en cada vida de las personas que aún faltan, Padre, por entender su identidad. Te pedimos que sigas obrando, Señor, que sigas despertando a tu pueblo que está dormido en todas partes del mundo, Señor, y que tú guardes a Israel. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el guardador de Israel. Señor, te pedimos que este día podamos entender aún más tu palabra, tu doctrina, Yeshua. Gracias te damos porque aquí sentados a tus pies es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, por favor, vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan y desde el versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Yeshua está hablando del tiempo que está cada vez más cerca, el tiempo en que el Señor va a dejar a sus discípulos. Y es un tiempo en el que el Señor comienza a hablarles en el sentido de que del momento en que Él ya no va a estar con ellos. Y sin embargo, a pesar de que no esté con ellos, ellos tienen que tener la fortaleza en fe para continuar viviendo, para continuar manteniendo esta fe viva que el Señor les está transmitiendo. Y esto es muy importante porque esto era una de las cosas que solamente podrían lograrlo los discípulos por obra del Espíritu de Dios, por obra sobrenatural, no en sus propias fuerzas. Sin embargo, cuando viniera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entenderían ellos todas estas palabras en toda su plenitud, no en el momento preciso de que en el que el Señor les está hablando, porque en este preciso momento aún ellos están con mucho temor, están incluso sin entender muchas de las palabras que el Señor les hablaba, como lo vamos a ver ahorita. Él mismo los mismos discípulos le dicen acerca de la razón por la que ellos no entendían, porque les hablaba como en analogía, en parábolas. Y bueno, en el tiempo de los apóstoles de Yeshua, efectivamente, esto que les acaba de decir se cumplió de forma literal. El hecho de que los expulsaran de las sinagogas por causa de predicar a Yeshua y toda su doctrina, que regularmente siempre estaba en contra de la religión judía de aquel entonces, en contra de los mandamientos de hombre. Por esa razón, los líderes judíos no estaban de acuerdo en que ellos continuaran en las sinagogas, y poco a poco
los fueron segregando, los fueron expulsando, no solo a los discípulos, sino a todos aquellos que seguían la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. En el caso de Esteban, por ejemplo, también llamado Santiago el Justo, se registra su muerte después de un hecho extraordinario, en el que frente al Sanedrín presentó de forma magistral la historia del pueblo de Israel. Desde Abraham y al final, en el momento en que tuvo una visión acerca del Hijo del Hombre, de Yeshua, sentado al lado de Dios. Los líderes religiosos lo mataron. Ellos no pudieron soportar estas palabras de Esteban. Pero también por otro lado, finalmente Esteban les habló duramente, incluso les llegó a decir incircuncisos de oídos. Algo muy duro, pero que finalmente era necesario que hiciera. Y el ejemplo, lo que aprendemos de los discípulos en todos estos eventos es el valor para hablar la verdad y no callarla. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender y poner en práctica. Ellos lo hicieron a pesar incluso de que les costó la muerte. Vamos a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos 7 y vamos a leer de los versículos 51 al 60. ¿Me ayudas, por favor? Hechos 7, ¿de qué? De 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y bueno, este joven Saulo es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, quien después ocurriría algo sobrenatural importantísimo en la vida de toda la iglesia. Así es de que pues bueno, esa es la forma en cómo poco a poco no solamente fueron segregados, expulsados de las sinagogas como lo advirtió Yeshua, sino que fueron muertos inclusive. Por ejemplo, Jacobo, hermano de Juan, murió, se dice que murió decapitado por órdenes del rey Herodes, y esto lo vemos en Hechos capítulo 12. El caso de Pedro, por ejemplo, se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Y por petición del mismo Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Hay algunos de los eventos en donde los discípulos, los apóstoles ya para entonces murieron, pero que no todos los eventos se registran en las cartas del Nuevo Testamento, sino que se recaba la información de la tradición que sea en ocasiones sí versa por escrito, pero en ocasiones se ha mantenido la comunicación, se ha transferido de voz en voz. Por ejemplo, en el caso de Andrés, al llegar a Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz cuyos dos extremos estaban transversales elevados en la tierra.
De aquí el origen de la expresión de la cruz de Andrés. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Y bueno, esto, si ustedes se dan cuenta, pues no lo van a poder ver, no lo podemos ver en las cartas del Nuevo Testamento, pero hay bibliografía que refiere estos eventos. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 en la era del Señor. Juan, el discípulo amado de Yeshua, enfrentó el martirio cuando estuvo a punto de ser hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue ahí donde escribió el libro profético de revelación, la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis. Después fue librado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo. Según la historia, se dice que él sí murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer ministro en la India y tradujo el Evangelio al hindú. Propagándolo por aquel país, murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza. Lucas, médico de Macedonia, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza en Nadabeo, Etiopía, en el año 60 después de Yeshua. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Y Judas, también Judas Leveo o Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Yeshua. Simón no se registra su fallecimiento, fue líder del grupo insurreccional conocido como los Celotes. Judas Iscariote, pues bueno, murió ahorcado, eso sí se registra en las escrituras. Matías, el escogido para tomar el lugar de este Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo, al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y tiempo después fue decapitado también. De manera que la analogía de la vida de un creyente fiel a Yeshua muchas veces se verá reflejada en el hecho de ser expulsados de las congregaciones religiosas por no alinearse a las escrituras, a las estructuras de esa religión o de ese esquema religioso o de grupos, etcétera. Así es de que llegará el tiempo en que no solamente seguirán siendo expulsados, sino incluso perseguidos, de acuerdo a la profecía, porque toda profecía del Señor será cumplida. Verso 4, una vez más, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Eso no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Aquí les está aclarando. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí está la gran importancia de entender la razón por la cual Yeshua tenía que regresar al Padre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa fue la gran importancia de que viniera el Consolador. ¿Por qué? Porque haría la obra que, estando Yeshua aquí en la tierra, no podría hacerse. Dice una vez más
verso 9, de pecado, sí, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué dice el Señor que el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado? Precisamente porque ya estaba destinado Yeshua para ser el sacrificio por el pecado del mundo. Y al ser el sacrificio por el pecado del mundo, significa que Él sería el autor de la expiación. Y a través de la expiación el pecado entonces sería quitado. Ese era el propósito de Yom Kippur. Yom Kippur, ¿cuál es el propósito elemental, fundamental de la fiesta de Yom Kippur? El perdón del pueblo, el perdón de los pecados. El día del perdón, Yom Kippur. El día de la expiación. Así es de que esta obra de Yeshua vencería al pecado y al autor del pecado. Así es de que el hecho de que los discípulos hayan recibido al Consolador significa que en ellos se cumplió la promesa de Yeshua, en el sentido de que donde estén 2 o 3 en su nombre, Él estaría con ellos. Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que sucede en cada Shabbat en donde nos congregamos? Las familias, los amigos, etc. Siempre que nos reunamos en su nombre con el propósito de aprender su palabra, de compartir su palabra, de hablar su palabra, de vivir su palabra. Y no solamente en esos momentos, sino siempre, cada día de nuestra vida, Él estará con nosotros. Es una promesa. Allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Porque cuando Él estaba en la tierra, la plenitud de su espíritu estaba sobre Él, ¿ok? Él estando en la tierra, aún antes de ascender al Padre, la plenitud de su espíritu estaba sobre Él. Pero una vez que Él se fue, la plenitud de su espíritu, entonces está sobre ¿quiénes? Sobre sus discípulos. Esta era una promesa que no podría cumplir estando en la tierra, el Señor. Sin embargo, la cumplió con los apóstoles y la cumple con nosotros por causa del Consolador, que es el Espíritu de Dios. La conveniencia de que el Señor se haya ido tiene que ver precisamente con la obra del Consolador. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado es la verdad respecto al hombre. Y la justicia es la verdad respecto a Dios. Y el juicio, entonces, es la combinación de estas dos verdades. La combinación que tiene un efecto. ¿Cuál? La redención. La expiación del pecado. Convencerá al mundo. Y el hombre no puede llegar a entender el pecado y la justicia y el juicio sin la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Un hombre o una mujer que no ha entendido, no ha discernido lo que es en realidad el pecado, simple y sencillamente no va a poder entender la justicia de Dios. En el caso de los hombres que en un momento dado, ya sea por alguna aflicción, por alguna situación que les ha llevado a una experiencia muy fuerte en su vida, que les ha afligido y que por causa de eso han querido acercarse a Dios, ellos tienen una ventaja. Porque por causa de esa aflicción han podido ver las maravillas de Dios, han podido ver lo sobrenatural de Dios. Y eso muchas veces, quienes no lo han vivido, es difícil a veces que lo entiendan. ¿Por qué?
porque normalmente el hombre sin Dios es carnal. Pero estas cosas son sobrenaturales, las cosas de Dios son sobrenaturales. Los acontecimientos que hacen, que generan la revelación de Dios y todas sus maravillas son sobrenaturales. Muchas veces quienes hemos pasado por circunstancias difíciles, hasta después nos hacemos preguntas y nosotros mismos nos respondemos. Y la respuesta es inevitable, esto fue Dios, esto no pudo haber sido de otra manera, esto fue Dios, es obra de Dios. Y a partir de entonces la mentalidad del hombre cambia. ¿En qué sentido? Rumbo a la búsqueda del Señor. En ese sentido es que cambia la mentalidad del hombre. Y obviamente, como es una búsqueda espiritual, el hombre comienza a tener un discernimiento espiritual de las cosas divinas. Lo que un hombre natural no tendría. Es difícil. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nuestros hijos, que pues, normalmente han sido cuidados, que normalmente siempre han estado en casa, que son buenos jóvenes, que están tranquilos, etc. De repente, pues es más fácil que por falta de esas experiencias, de repente quieran probar. Y ahí está lo peligroso. Porque tú y yo como padres, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestro mayor esfuerzo por transmitirles nuestra fe. Ese es el trabajo de todo padre, transmitirle a nuestros hijos nuestra fe, los principios bíblicos, el temor a Dios, el hábito de estar pegado, de conocer la palabra de Dios, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero puede llegar el momento en que ya maduros en el sentido de la edad, de que ya estén adultos, que ya sean grandes, consideren que quieren vivir sus propias experiencias, y es ahí donde entonces muchas veces, a veces es necesario que los hijos tengan ese tipo de experiencias duras, difíciles, porque de otra manera quizás no lo entiendan, no entiendan la importancia de mantenerse fieles a la fe de Jesucristo, a la fe que se les ha transmitido. Y la incredulidad, en este caso, pues es el rechazo al Hijo de Dios, lo que prueba que el pecador es el hombre, mientras que Cristo es bueno, santo y puro. Y el rechazarlo implica condenarse a sí mismo, condenar lo santo, o sea, rechazar lo santo, lo puro, lo que te hace bien, al mismo tiempo eso implica una condena para ti mismo. El que no cree está condenado ya. Juan 3, del 16 al 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero fíjate, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No por el Señor, no es condenado por Él, sino por la propia decisión de la persona. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel hombre que sabe que está en malos pasos, que sabe, que es consciente que tiene en su vida cosas que no son correctas y que a la luz de Dios son pecado, constituyen una transgresión, lo que menos quiere es escuchar algo o alguien que le haga ver precisamente su pecado. Que como si fuera una herida
que le está quemando cuando está escuchando esta circunstancia en la que se encuentra. Entonces se alejan de estar escuchando a Dios, se alejan de querer de continuar escuchando la palabra de Dios. Si acudía a algunos estudios bíblicos, de repente ya se alejan. Y eso es lógico, pues no quieren acercarse a la luz, porque lo que hace la luz es que quema el pecado, hace que el hombre se sienta atormentado por causa de su propia impiedad. Verso 12, regresamos allí a Juan 16, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjate qué importante es esto, y confirma una vez más la necesidad de que viniera el Espíritu de Dios. No las podían sobrellevar porque tenía que venir el Consolador para hacernos entender en el Espíritu lo que en la carne es imposible sobrellevar. Ellos entendieron muchas cosas después que durante el tiempo que estuvo el Señor con ellos no entendían, pero fue por obra del Espíritu de Dios. Incluso aún desde antes vemos en los evangelios que los discípulos no entendían las cosas que Yeshua les hablaba. ¿Te acuerdas que en los evangelios dice el Señor, ustedes también están dudando de esto, no han entendido, les decía el Señor, pero es por lo mismo. Él lo sabía perfectamente, pero la causa es esta, de que muchas veces en la carne no se puede asimilar lo que en el Espíritu sí. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que para discernirlo en el Espíritu, también esto implica un costo. ¿Cuál crees que sea el costo para que tú puedas discernir en el Espíritu más allá de la carne, más allá de tu comprensión intelectual? El costo es rendirte al Señor, porque lo que impide el discernimiento espiritual del hombre es precisamente su intelecto. Toda aquella persona que se considera a sí mismo muy inteligente, muy capaz, muy sobresaliente en determinados casos, y que en base a esa inteligencia, no está mal ser inteligente, o sea, al contrario, qué bueno que haya mucha gente inteligente, con dones, etcétera. No es eso, sino que el punto es que el problema es que cuando la gente considera que por esa capacidad que Dios le ha permitido tener, pueda así entonces asimilar mejor la palabra de Dios, la voluntad del Señor, el conocimiento de su voluntad, ahí es donde se equivoca. Ahí es donde se equivoca. Y lo hemos visto, lo hemos citado en infinidad de ocasiones. En el caso de los discípulos que fueron pescadores, Pedro. En caso de Pablo, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, fue enviado a los gentiles. A la gente que no tenía preparación. La forma en que Dios hace las cosas no es como el hombre pudiera pensar. Yeshua enseñaba a los discípulos con ejemplos prácticos, pero con el objetivo de trasladar esa misma enseñanza al ámbito espiritual y eterno. Y esto era algo difícil de entender para los discípulos, y en estas circunstancias aún más difícil de entender para los líderes religiosos, con muchísima más razón. Para los líderes religiosos, como en algún momento, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, ustedes recordarán Juan 3, de 9 al 15. ¿Qué fue lo que sucedió con Nicodemo? Nicodemo era un líder religioso, era uno de los principales. Respondió Nicodemo y le dijo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le hablaba de todo aquel que no volviera a nacer, no iba a entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo no entendió
¿Por qué? Porque su capacidad de Nicodemo, toda la inteligencia, toda esta sabiduría, como los llamados de hoy en día, lo que dicen los que se refieren a estas personas como los sabios de Israel, uno de estos era Nicodemo. Y fíjense nada más la cátedra y las palabras que el Señor les dijo. Pero respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como si hoy dijeran, ¿eres tú uno de los sabios de Israel y no sabes esto? Aquí confirmamos por las propias palabras del Señor, de Yeshua, el maestro, que la capacidad intelectual del hombre nada en absoluto tiene que ver con lo que Dios revela a los hijos de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije las celestiales? Aquí está exponiendo la diferencia. Porque estaba hablando con uno de los hombres del grupo de todos aquellos que no le creían al Señor y que no comprendían, por supuesto. Verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua está citando aquel momento en que Moisés recibió la orden de Dios para poner en una estaca una serpiente de bronce, porque el pueblo se estaba muriendo por las picaduras de las serpientes. Sin embargo, a pesar de que las picaran, todo aquel que miraba a la serpiente era salvo. Y recordemos que la serpiente en ese momento representa la cruz, representó como un símbolo profético a Yeshua en la cruz. Porque la serpiente representa ¿qué? Maldición. La maldición, el pecado. Y Yeshua, al haber sido crucificado, se hizo maldición a sí mismo. Cargó con el pecado del mundo. Así es de que mirar la cruz, como en aquel entonces en el desierto, es lo que te da la salvación. Mirar, contemplar, entender, comprender la cruz, comprender el sacrificio de Jesucristo. No de manera simple. Miren, entender la cruz es impresionante y no acabamos. Siempre te encuentras con aspectos distintos relacionados con la comprensión de la cruz. Es muy vasto en la comprensión de la cruz. Por esa razón, en ese intento, aquellos israelitas salvaron sus vidas y no murieron. Verso 12 de Juan 16 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yeshua dijo que el Espíritu de verdad tomaría de lo suyo en referencia a lo que el Padre ha puesto en el Hijo, como parte de la revelación que en el conocimiento de Dios debe adquirir todo creyente. El propósito en todo momento de un creyente es conocer a Dios
¿Cómo lo conocemos? A través de la comprensión y discernimiento de su voluntad que tenemos en la Escritura. En la Escritura, en los mandamientos, en los profetas, las palabras de Yeshua y la enseñanza de los apóstoles. Lo que significa que la comprensión y el conocimiento de Dios que estamos recibiendo es por obra del Espíritu de Dios. Tú hoy comprendes cosas que en su momento los discípulos, incluso cuando estaban ahí con Jesucristo mismo, no estaban entendiendo. Pero no es por tu gran capacidad, de ninguna manera. Es por causa del Espíritu de Dios. Una forma sobrenatural que nos hace comprender en el Espíritu lo que en el intelecto no podríamos comprender. ¿Por qué? Porque pretender comprender o conocer a Dios a través de nuestra capacidad intelectual es como quererlo conocer en la carne, en tus propias fuerzas. Es lo mismo. No es así, no es posible. Eso lo puedes hacer si te conviertes en un teólogo. Piensas que conoces a Dios, pero lo que vas a conocer solamente tiene un, puede ser mucho a nivel de teología, pero aquí se queda. No desciende al corazón, no desciende a tu espíritu. Así que es necesario que recibamos lo que Yeshua tiene y que nos es revelado por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, para poder llegar al conocimiento del Padre. Pero, ¿qué necesitamos para poder recibir este regalo? Porque es un regalo. Y si es un regalo, ¿qué es lo que necesitas tú para recibirlo? Te van a decir, no necesitas hacer nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque dice la propia Escritura que cuando le buscaren de todo corazón, le hallarán. No a cualquiera. Hay que anhelarlo con todo el corazón. Hay que desearlo. Verdaderamente hay que desearlo. Verso 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablan. Yeshua conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿En qué momento iban a estar tristes y en qué momento esa tristeza se convertiría en gozo? Estarían tristes el momento que lo verían en la cruz, por supuesto. Pero ¿en qué momento se convertiría en gozo? En el momento que lo hubieran resucitado. Imagínate. La mujer cuando da luz, y aquí comienza a explicarles, la mujer cuando da luz tiene dolor. Pues es obvio, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es lo mismo. Después de la angustia, después de la tristeza, después del dolor, viene el gozo. Pero precisamente habló de un niño que iba a nacer. ¿Por qué? Porque él iba a resucitar. Verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Yeshua les habló acerca del momento en que le vieron resucitado.
Así que sí, por supuesto, incluso hoy en día, cuando comienzas a entender que Él murió por tus pecados, eso te causa dolor. Te duele y no lo puedes evitar. Es justo lo que te enamora del Señor. Cuando eres consciente de la vida que tenías, del tipo de persona que eras, y que Él le entregó su vida precisamente para que tú no murieras, para que no tuvieras una muerte eterna, sino para que a partir de entonces, de esta salvación que te entregó, entonces vieras la necesidad de mantenerte en santidad. Ese sacrificio te enamora. Pero incluso el poder comprender ese sacrificio, el poder entender ese dolor que te causa en el corazón, la muerte del Señor, te lo da el Espíritu de Dios. Verso 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yeshua dijo que la tristeza la tristeza que hayan tenido se convertiría en un gozo muy grande. Y también dijo que ese gozo sería cuando le vean de nuevo. Pero asimismo dijo que si pedían en su nombre, recibirían para que su gozo fuera cumplido. Yeshua habló de un gozo cumplido en el momento en que se pida en su nombre y lo que se pida sea cumplido, porque es eso lo que hace la fe en Yeshua. Provee de certeza al creyente de la obra sobrenatural del Consolador, como un intercesor en quienes creen y son fieles a Yeshua. La venida de Yeshua tuvo el propósito de purificarnos a través de su enseñanza. La enseñanza de Jesucristo es lo que te purifica verdaderamente. Las prácticas de su enseñanza en tu vida cotidiana. Y esto es lo que implica nacer de nuevo, ser una nueva persona. Una vez purificado, se cumple el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Es un pacto y el mediador es Jesucristo, porque comienza a poner su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esto definitivamente no lo hace la capacidad intelectual en el hombre, y tampoco lo hace el propio querer del hombre. Eso es obra sobrenatural del Señor. El profeta lo anunció, dijo Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es muy claro. Esto no puede incluso hoy en día ser obra exclusiva de la capacidad del hombre. Esto es obra del Señor a través de su Espíritu. Verso 25 de Juan 16. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Yeshua le respondió, ¿ahora creéis?
He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Jesucristo son palabras de consuelo, pero también implican un mandamiento. Ese mandamiento es para aquellos que han tomado, que han recibido la fe de Jesucristo. Yeshua dijo que en Él tendríamos paz. Esto significa que puede haber muchos que se nieguen, que se niegan a sí mismos a tener esa paz, por causa de preferir una paz bajo sus propios medios y bajo sus propias expectativas. Sin embargo, esa no es la paz que prometió Yeshua. Él dijo claramente que en Él tendríamos paz, pero en Él. Y lo dijo justo en un momento en que sabía que tendrían sus discípulos aflicción. La paz que podemos tener y que es la paz que ofreció Yeshua es justo en la adversidad de este mundo. Precisamente cuando las cosas en el mundo no van muy bien, y la promesa que hizo acerca de confiar se centró en el hecho de que Él ya había dado por hecho que había vencido al mundo, aún antes de estar en la cruz. Esto significa que estamos llamados a vencer al mundo, pero con Yeshua, no por nuestras propias fuerzas, lo que supone una forma de vivir y de enfrentar las adversidades. Hoy mucha gente está pasando por adversidad. ¿Dios lo permite? Claro que sí. Dios permite esto. Y muchas veces puede ser una forma de purificación. Y muchas veces puede ser para fortalecer la fe, como bien dices exactamente. Y en otras ocasiones también podremos considerar que el Señor lo permite para glorificarse a sí mismo. Esto significa entonces que sí, estamos llamados a vencer, pero con Yeshua, viviendo conforme Él nos enseñó que viviéramos, y enfrentando a sí mismo las adversidades de una forma muy diferente a lo que hace el mundo. El mundo enfrenta las adversidades, pero con sus propias formas, con sus propias expectativas, con sus propios medios. Nosotros tenemos un medio infalible, y eso es nuestra esperanza puesta en el Dios de Israel y en Jesucristo, el Hijo. Sabiendo que Yeshua ha vencido al mundo, esto nos trae paz, nos trae confianza, y es el fundamento de nuestra paz. Sabemos que Yeshua está en control, sabemos que cuando se ha ido con el Padre, a pesar de que se ha ido con el Padre, no nos abandona. Estamos seguros de que nos ama y que la victoria fue suya y seguirá siendo suya por sus méritos. Por eso nuestra confianza debe ser plena en sus promesas. Nosotros vencemos al mundo porque Yeshua es nuestra confianza. Amén. Nuestra confianza y nuestra fortaleza. Vamos a orar. Gracias, papito, porque ahora entendemos el por qué Yeshua te tuviste que ir, para que enviaras a tu Santo Espíritu, para que en todas partes del mundo ahora pudiéramos entender tu labor, Yeshua, en nuestras vidas, que es el convertir el alma, Padre eterno, el confrontarnos con nuestro pecado, Señor, el darnos la oportunidad de arrepentirnos delante de ti. Padre eterno, gracias porque nos miraste con misericordia y permites que ahora, Señor, estemos estudiando tus palabras, aprendiendo de ti, Señor, siguiendo tus consejos, mi Dios. Ayúdanos a tomar esta herramienta que tú nos diste, Padre eterno, a tu Santo Espíritu, que podamos anhelarlo en nuestra vida, que podamos anhelar tu palabra en nuestra vida,
Señor, para que nosotros también podamos llevar tu palabra, también podamos hablar de tu palabra a otros necesitados, Señor. Ayúdanos, papito, que sobre todo sea a través de nuestro ejemplo. Todos tenemos familiares, Señor, que aún faltan por alcanzar, porque no quieren saber de tu palabra, no quieren saber de ti, Señor, pero sabemos que tú tienes el tiempo, Señor, para cada uno. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de aquellos padres que enseñaron a sus hijos a andar en el camino tuyo, Señor, en tu camino, pero aún así esos hijos tomaron la decisión por ellos mismos de irse, de no saber de ti. Padre eterno, ten misericordia de esos hijos, Padre. Yo te pido que envíes a tu Santo Espíritu, Señor, para que confronte, para que convenza de pecado, Señor, para que nos dé la oportunidad de arrepentirse. Mi Dios, te pedimos por tantas familias que se encuentran aquí reunidas y que a su vez tienen familias que no han comprendido la importancia de entregar su vida a ti. Te pedimos, Padre, misericordia, Señor, en este tiempo. Despierta ese ejército, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Despierta ese ejército del que hablas en la profecía de Ezequiel. Un grande ejército que está, Señor, reuniendo sus músculos, reuniendo sus huesos, y se está levantando, Padre, pero aún no tiene ese espíritu. Te pido que ese espíritu, Señor, por tu voluntad, sople, Padre eterno, de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos de la tierra, y despierte un gran ejército que ame tu palabra, que ame obedecerte, Señor, que se entregue a ti, que anhelen, Padre, tu palabra en su corazón. Ayúdanos, Padre eterno, te necesitamos, Señor. Te pedimos que sigas fortaleciendo la fe de cada uno a pesar de todas las pruebas que estamos teniendo, Señor, en cada hogar, ya sean físicamente, ya sean económica, Padre, ya sea para fortalecer nuestra fe, pero tú, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes, Señor, para que tu nombre sea glorificado ante toda circunstancia, para que tu nombre sea levantado en toda circunstancia de nuestra vida, Señor. Te necesitamos porque esta carne va a morir algún día, pero nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a ser vivificado. Por esa promesa estamos nosotros esperanzados, Señor, en que ese reino venidero, esa promesa que tenemos junto a ti, Señor, en esas moradas celestiales, va a cumplirse algún día en nuestras vidas. Ten misericordia, Padre eterno. Te lo suplicamos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.